Del Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el título de cristianos que nosotros llevamos trae una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros nos vestimos con un uniforme de salvación. A mí siempre me gusta usar estas imágenes porque nosotros podemos imaginarnos visualmente qué es lo que el Señor también nos está pidiendo. Fíjense, queridos hermanos, que a veces yo me he encontrado con imágenes que hablan sobre cómo debería de ser un soldado de Cristo, ¿verdad? Y entonces ponen en el pecho una cruz, ponen en la mano una Biblia, ponen en la otra mano un rosario y empiezan a ir explicando cada una de las partes que debería de contener un soldado de Cristo. Y es una imagen muy bonita y claro, nosotros que somos la iglesia militante podemos ocupar estas imágenes militares que nos sirven para saber de que nosotros nos tenemos que comportar de una cierta manera, vivir de una cierta manera, actuar y pensar de una cierta manera, sabiendo de que eso nos va a conducir a la salvación. Y entonces el Señor dice, tienen que actuar de la forma en como les compete actuar. ¿Y cómo nos compete a nosotros los cristianos actuar? Pues nosotros tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y así hay muchas actitudes que nosotros los cristianos tenemos y que las tenemos que manifestar ante el mundo, sabiendo que principalmente nosotros manifestamos a Dios nuestro amor, también reflejado en el amor al prójimo que nosotros tenemos. Pero fíjense, queridos hermanos, que nosotros no estamos solos. Sabiendo de que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, ahí está que el Espíritu Santo nos da todas las herramientas necesarias para desenvolvernos en el mundo. Claro, cuando uno entra a formar parte del cuerpo militar, ahí en el ejército le dan el uniforme, en el ejército le dan todas las herramientas necesarias que necesita tener, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en el cristianismo. El Espíritu Santo nos da todas las herramientas necesarias para sobrevivir, para caminar, para manifestar también la salvación. Entonces, cuando nosotros nos ponemos nuestro uniforme de cristianos y manifestamos públicamente que nosotros somos cristianos, pues ahí es a donde obra el Espíritu Santo. Y fíjense que para esto, pues, yo quiero contarles una pequeña experiencia, y es que muchas veces cuando nosotros los sacerdotes nos paramos en el púlpito, en el ambón, para predicar la palabra de Dios, que es lo que se hace justo después de la lectura del Evangelio o una reflexión como la que estoy haciendo en este momento, fíjense que muchas veces los sacerdotes, es cierto, preparamos lo que vamos a decir, lo pensamos antes de tiempo, pero no es que nos memorizamos un discurso que vamos a decir, sino que simple y sencillamente sabemos que tengo que hablar de este punto, tengo que hablar de este otro punto, pero al final es el Espíritu Santo que nos guía. Y fíjense que yo he tenido muchas experiencias donde después de la prédica que yo he dado, el primer evangelizado he sido yo, y al final termino diciendo gracias, Señor, porque yo sé que no han sido mis palabras, sino que ha sido la forma en como tú me has querido hablar. Y entonces no lo dudo que si lo puede hacer con nosotros, lo hace con cada uno de nosotros, de todos, ¿no? Si no lo puede hacer con nosotros los sacerdotes, lo hace con todos, para que nosotros también manifestemos su nombre en medio del mundo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.